Vuelve el espacio donde las ideas se enfrentan, las visiones se revelan y las voces que transforman el país tienen su lugar. ¿Tú sabes cuántos dominicanos mueren por accidente? Pero su capacidad de mentir es lo mejor que han hecho. Prepárate para escuchar lo que pocos se atreven a preguntar y lo que muchos necesitan escuchar. El mundo ha cambiado y República Dominicana ha cambiado. Traiciones que le han hecho a Leonel Fernández. El que no hizo las cosas correctamente, que pague sus consecuencias. Diálogos de Poder regresa con su segunda temporada, más intenso, más profundo y con nuevos protagonistas, figuras políticas, empresarios, jóvenes líderes, talentos emergentes y voces que marcan el rumbo de la nación. Nosotros somos anti-haitianos, pero no racistas. Muy buenas noches a todos y todas. Definitivamente me ha tocado un plato fuerte. Sobre todo tengo el privilegio de llamarlos amigos y eso hace más fácil esta conversación. Quisiera agradecer primero a la Asociación de Ideas Políticas de la Pucamaima, junto a Diálogos de Poder, un proyecto de Aura Estudio Creativo, jóvenes de aquí de Santiago que producen este espacio para generar debate. También agradecer la visita de mis queridos amigos, autoridades locales. Veo a 2 honorables diputados de la República en representación de Santiago, varios regidores, a Adalberto Rodríguez, que es un mentor, me siento observado, bienvenido, y a todos los demás amigos de la prensa y conocidos. Sobre todo a los estudiantes. Aquí hay varias asociaciones en representación de la mayoría de las carreras que tienen que ver con el quehacer público, así que es interesante que todos se integraron para ello. Quisiera precisar de entrada algo importante, y esto va para también los panelistas. Este es un espacio meramente académico. Las aseveraciones, argumentaciones que aquí se den son de carácter académico y doctrinal, no de diatribas políticas. Así que apelo al respeto del público para analizar los temas que aquí vamos a hablar. Dicho esto, vamos... Bueno, ya empezamos. Quisiera empezar por la dama, ¿verdad? Para iniciar este primer bloque, al cual hemos titulado Transformación o Administración. Gloria tiene, como todos sabemos, un gran rol en el tema del desarrollo social de nuestro país, y hace poco, en diciembre, hizo pues una aseveración acerca de que miles de dominicanos habían pasado del asistencialismo al trabajo formal. Cuando hablamos de esto, Gloria, podemos hablar de indicadores, cuáles son esos indicadores y sobre todo, la política social del Estado Dominicano en este gobierno, ¿está orientada a transformar o administrar el ciclo de pobreza? Muchas gracias, muy buenas noches, gracias José, gracias a todos y a todas las que hicieron posible este importante encuentro. Encontrarme aquí con Juan Ariel y Rafi, la verdad que es formidable. Es gente que admiro mucho, que hemos estado en espacios formativos juntos, los tres somos de una promoción de un programa de liderazgo en la gestión pública, donde coincidimos un año de trabajo conjunto, inclusive viajamos juntos, o sea que ya podrán imaginar que hay una amistad profunda y un respeto, evidentemente, de la trayectoria, de las capacidades y de la impronta que gente joven en la política, en la diversidad que tiene nuestra sociedad, está gestando. Y qué bueno que lo podemos hacer desde la academia, qué bueno que podemos compartir, debatir abiertamente, y estos son los espacios que necesita nuestra sociedad, donde podamos sin miedos, con claridad, con mucha cercanía, compartir con los jóvenes, con los académicos y con los políticos. Y ahí están mis colegas políticos, que mucha gente piensa que nosotros no nos hablamos, que lo que dice Rafi en los tweets y toda esa cosa, o lo que dice Juan Ariel en los artículos. No, al final todos sabemos nuestro rol, evidentemente, y hay un manejo de temas personales y temas de política y Estado. Ya, esa introducción era necesaria. Yo estoy esperando mis flores y mi chocolate, que yo te dije que para venir para acá, como mañana es San Valentín, tú tenías que guardarme una flor y unos chocolates. Yo espero que aunque sea al final aparezca. Pero ya, muy en serio, señores. Lo que decía es muy importante, sobre todo para entender la transformación que ha tenido la República Dominicana en materia
de protección social o de políticas sociales. Y quiero diferenciarlo, comenzando por ahí, entendiendo lo que es política social como todo ese abanico macro de políticas del Estado que incluye educación, que incluye salud y que incluye protección social. Y que dentro de estas políticas sociales está lo que conocemos como la asistencia o protección social, que es como lo que pensamos siempre cuando hablamos de políticas sociales. Cuando hablamos de políticas sociales, la gente no piensa en la sombrilla macro, sino en protección social. ¿Y qué ha pasado? Porque yo argumentaba sobre esa diferenciación entre administrar la pobreza y superar la pobreza generando movilidad social. Porque las políticas sociales pueden hacer ambas cosas. Tú puedes administrar la pobreza si te enfocas solo en transferencias, en asistencia directa. O puedes generar movilidad social cuando creas sistemas coordinados que te permiten articular formación, empleabilidad, cuidados, gestión de riesgos. Esto es muy importante, inclusión financiera. ¿Por qué gestión de riesgos? ¿Dónde vivimos? República Dominicana, una isla que está expuesta a muchos efectos de cambio climático que pudieran hacer que una persona que hoy está en vulnerabilidad, pero no es considerada pobre, el día de mañana se convierta en una persona pobre. Por eso el Estado ha tenido que evolucionar a incluir la protección social adaptativa como una herramienta flexible que permite diseñar mecanismos de respuesta rápida, ágil, para los contextos que se generan inesperados, como puede ser un huracán, como puede ser una inundación. Entonces, la política social dominicana evolucionó en los últimos años, producto de la experiencia acumulada, porque las políticas sociales tienen antecedentes profundos en la sociedad dominicana, producto de los aprendizajes de la pandemia también. Cambiamos la manera de abordar las políticas de intervención social, de los aprendizajes mismos, la innovación, la digitalización de muchos procesos, el lograr generar inclusión financiera a más de 700,000 personas en los programas sociales ha sido gracias a los avances que hemos tenido con Fintech que han surgido después de la pandemia. O sea, hoy día de un núcleo de 1.500.000 familias, cerca de 800,000 tienen cuentas de pago digital, o sea, están bancarizadas digitalmente. Entonces, esto definitivamente se ve ya como un paquete de servicios que no es solo una asistencia, no es solo la ayuda la que administra, sino es una posibilidad de generar movilidad social y ver la política social como inversión social, que combina inversión en capital humano, muy importante, y la vinculación a la productividad. Y ahí está la diferenciación entre administrar pobreza y hablar de superación pobreza. Cuando tú generas un diseño, un paquete integrado de servicios que vincula a la gente a esa capacidad y a esa productividad. Muy bien. Antes de pasar a Juan Ariel, me gustaría precisar otra cosa. Los indicadores del país en este momento, ¿cómo están? Y como sé que hay comparaciones por décadas, bueno, ¿cómo pudiéramos relacionarlo? El 2012, tú quieres, sí, para que usemos un referente, ¿verdad? ¿Qué fue? El 2012. Para que así tengamos más, o sea, que no se vea como que el gobierno pasado, o sea, para que se vea más de Estado. Por ejemplo, 2012, pobreza general monetaria. Y tengo que hacer mucho énfasis en pobreza general monetaria, porque la respuesta de la política social dominicana no es a pobreza monetaria, que solo medimos pobreza monetaria. Nuestros indicadores miden pobreza monetaria, pero la realidad de la sociedad dominicana es que no solamente hay que asistir a la gente que es pobre monetariamente, hay que asistir a la gente que es vulnerable, hay que asistir a la gente que está en riesgo, hay que asistir a la gente que tiene condiciones particulares que aún no esté clasificada como pobre. Si tú tienes como madre 5 hijos y eres madre soltera, tú ganas 30,000 pesos en la zona franca aquí en Santiago, pero eso no te da, tú tienes que aplicar para una ayuda al gobierno. Entonces, según el SIUBEN, ella no calificaría. Pero la realidad de su vida requiere que ella tenga asistencia. Por eso, nosotros cuando creamos Supérate, diseñamos un mecanismo que nos permitiera, con criterios específicos como madres solteras, personas con discapacidad, incluir una población que tradicionalmente no estaba incluida y que se quedaba fuera de esta protección. Entonces, pobreza monetaria 2012 estaba cerca del 39%, con la actualización de las líneas de pobreza. Evidentemente, en ese momento era 32, pero como logramos
actualizar ese serial completo de línea de pobreza, 39.2. 2025, el primer trimestre, que se puede usar como referencia, 18.6%. Eso es pobreza monetaria general. Si nos vamos a subalimentación, esa cifra de subalimentación, yo la estuve consultando estos días con la FAO, de 2012, ellos tienen todavía registrado, quizá tú me la puedes refrescar, la cifra de 12%, 12-13%. Y hoy esta cifra es 3.6%. Desigualdad, que eso es un dato importante también que hay que tener presente. En el 2012, 0.49, hoy, el año pasado, 38%. O sea, ya tú estás mirando todos estos indicadores, un descenso que se ha mantenido en los años y que históricamente ha ido reduciéndose, pero que se ha profundizado en este último tramo, luego de la pandemia, teniendo la pandemia evidentemente como un año de excepcionalidad. Y hay otros indicadores, por ejemplo, en el caso que me toca a mí como ahora ministra de la Mujer, la formalización del empleo femenino. Eso es un dato importante, porque si queremos atacar la pobreza, tenemos que comenzar con las mujeres, que son las más pobres, y ver evolucionar la formalidad del trabajo femenino de 44% a un 53% el año pasado. Es un indicador también que te refleja un avance importante y que también te identifica dónde está la gente que ha salido de los programas sociales. El gobierno dice, han salido 2 millones de personas de la pobreza en estos últimos 5 años. El gobierno tiene datos de personas que salen de los registros sociales y es justamente porque hay evidencia de su vinculación al mercado laboral, o sea, están formalizados y por eso podemos rastrear esa ruta de salida o de superación. Muy bien, muchas gracias. Juan Ariel, en esa misma línea y tomando en cuenta los indicadores, hay una pregunta que surge, que parece sencilla, pero tiene su profundidad. ¿Una política social realmente puede romper el ciclo de pobreza? ¿Y cómo pudieras tú comparar, vamos a decir, en contexto a la respuesta de Gloria? Muchas gracias, José, por la invitación. De verdad que es un gran privilegio poder compartir con dos amigos que nos llevamos bastante bien y muchas veces se ve por las redes una tensión que por detrás no estamos hablando y nos estamos, digamos, compartiendo. Y además Gloria me hizo el mejor regalo de Navidad, que fue un libro muy interesante. Gloria, que no he empezado a leer, sorry por eso. Mira, todo depende de qué le llamemos política social. Porque por política social, si decimos transferencias condicionadas, es una cosa. Si decimos política educativa, ahí ya la línea es más tenue entre si es social o si es económica. Pero a ver, los grandes casos de superación de la pobreza, todos se han visto con transformaciones del sistema económico. China es el caso más reciente. En China se pasa de tener una hambruna, años 60, 70, a ser la segunda economía más poderosa del mundo. Eso se da porque China tuvo un crecimiento económico superior al 7% todos los años. La reforma y apertura de Deng Xiaoping. Entonces, China tiene el registro de sacar más de 700 millones de personas de la pobreza en la mayoría de los casos porque consiguieron un trabajo gracias a que muchas empresas estaban instalándose en China para exportar hacia otros países. Lo mismo ocurriría con los países, los tigres asiáticos, por así decirlo. Singapur, yo hablaba de Singapur ayer. Singapur tenía un ingreso per cápita 1/3 de África subsahariana. O sea, Singapur en los años 50 era más pobre que Haití. Hoy en día es de los países de renta per cápita más alta. ¿Cómo se da? Con una transformación del sistema económico. Y así podemos irnos, digamos, desde Irlanda, Mauricio, Botsuana, cualquier ejemplo de país que haya tenido un gran proceso de superar la pobreza ha sido, en todos los casos, a través de una transformación de su sistema económico. ¿Dónde entra la política social? Lo que sí se ha visto es que muchas veces hay personas que a pesar de que se tenga un exitoso modelo económico, no pueden participar de ese modelo. Yo te voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que de repente aquí en Santiago se llene de empresas para exportar a Estados Unidos equipos médicos, electrónicos y además BPOs, y todos están ganando entre $1,000 y $2,000, ¿verdad? Posiblemente queden muy pocas personas pobres en Santiago. Sin embargo, pongamos el caso de
una persona con discapacidad. Con muy baja probabilidad, eso por sí solo le vaya a permitir ser parte de ese éxito. Pensemos el caso de una madre soltera en condiciones de pobreza que no tiene con quién dejar a sus hijos. Entonces, lo que la política social ayuda es a transformar la política económica en la realidad que vive cada quien. Yo creo que Gloria estaba dando ejemplos muy interesantes de que no se puede ver la pobreza únicamente con el lente de cuánto le ingresa a esa familia. Hay condiciones que generan lo que se conoce como pobreza estructural. Y entonces esa persona se queda pobre a pesar del éxito económico, muy probablemente sus hijos sean pobres y eso genera una cadena intergeneracional de pobreza, donde uno primero la diagnostica y rompe esa situación. Y dice, si las madres solteras no me están accediendo a toda esta generación de puestos de trabajo, necesito una política pública para las madres solteras. Si en esta comunidad no están pudiendo acceder a esos trabajos, quizás hay un déficit de infraestructura que no les permite hacerlo. Entonces, la política social va mucho a romper las causas estructurales de la pobreza. Y una de las causas estructurales que se ha visto a lo largo de los años es el muy bajo ingreso. De hecho, hay personas con condiciones de pobreza tal que no comen lo suficiente para poder hacer el esfuerzo físico de lograr, por ejemplo, educarse, de lograr ir a un entrenamiento. Entonces hay programas de transferencia condicionada, lo que dan es ese primer empujón que les ayuda luego a salir hacia adelante. O sea, es mucho jumpear el carro, desde que lo prende acelera, pero tienes que acelerar, no te puedes quedar todo el tiempo jumpeándote el carro. Entonces sí que la política social, definida como estas políticas de ayuda a las condiciones de pobreza, siempre que esté conectada con una política económica de generación de empleos de alta productividad, entonces será exitosa. El problema está en cuando se queda ahí, cuando se queda solamente en la subsistencia. Porque ahí, yo coincido con Gloria, estaríamos solamente tapando el síntoma de la pobreza. Si tú tienes fiebre y yo te doy un medicamento, un antipirético, te voy a quitar la fiebre. El problema es que yo no sé qué infección es que te lo está generando. Las políticas sociales ayudan mucho a aliviar los síntomas. Si son bien estructuradas, también te corrige el mal de fondo estructural de la pobreza. ¿Cómo podemos definir, y esto es algo interesante, porque en los foros internacionales se mide por un estándar global el nivel de pobreza? Por ejemplo, en Naciones Unidas hasta hace poco se medía pobreza si una persona vive con menos de $1 al día. Pero en República Dominicana, ustedes que son hacedores de políticas públicas, y antes de pasar al tema de la institucionalidad, me gustaría que pudiéramos evaluar en el gobierno en el que fuiste ministro de Economía y en el gobierno ahora que forma parte de Gloria, ¿cómo se toma en cuenta este factor y República Dominicana cómo lo reconoce? Bastante fácil. Todo país tiene al menos dos tipos de metodología. Por un lado, la metodología internacional, es lo que tú dices, $1.25 poder paridad de compra. Si es indigencia, si es pobreza, es $3 poder paridad de compra. Algunos utilizan 6, pero eso es metodología internacional. Luego, cada país tiene lo que se conoce como la línea nacional, donde el país dice, para mí una persona no pobre es aquella que puede pagar, digamos, alimentación y salud. Lo cual es muy curioso, déjame decirte, yo siendo ministro de Economía me tocaba la difícil tarea de salir a decir, el año pasado salieron 300.000 personas de la pobreza y los comentarios en las redes sociales ni se los describo, O sea, todos los insultos de la A a la Z, porque la gente no necesariamente ve que porque pasó de ganar 7.999 pesos a ganar 8.002 pesos salió de la pobreza. Esas líneas de pobreza monetaria son un poquito engañosas. Es un indicador a tomar en cuenta. Pero eso es pobreza monetaria. Por el otro lado está la pobreza multidimensional, que es mucho más interesante, donde además de ingresos tengo que ver en qué casa vives, qué servicios públicos puedes acceder. Esa es más compleja, requiere de encuestas mucho más difíciles de realizar, pero también es sumamente importante para entender al ser humano como algo más que un generador y consumidor de ingresos. Y yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa de nosotros los economistas nos equivocamos y estamos pagando las consecuencias de haber definido al ser humano solamente como el homo economicus, donde todo tu bienestar está determinado por el ingreso que tengas, porque todo lo puedes conseguir en un mercado. La medición de pobreza multidimensional corrige eso.
toca al ser humano con otras áreas del ser. Muy bien, y yo creo que fue magistral la explicación porque no todo el mundo procesa la información igual. Y yo sé que es un problema que tiene el Estado al conversar con la población y que no tiene que ver con ninguno ni otro partido, sino con la comunicación incluso hacia la población. Quisiera pasar ahora a algo importante, la institucionalidad. Y digo esto porque Rafael Paz siempre ha sido un defensor de la institucionalidad, de los métodos dentro del Estado, y eso tiene mucho que ver con el contraste de las figuras de ustedes. ¿Por qué, y quiero citar, tú refieres que el Estado ha perdido el método de ejecución y seguimiento? ¿Cómo pudieras tú explicarlo en estas políticas sociales? Bueno. Gloria me apagó. 1, 2. ¿Se oye o no se oye? Sí. Ah. ¿Yatzel se fue? Parece que sí. Pero así, con ese se oye o no se oye, comenzó Joaquín Balaguer su discurso en el año 1986, cuando hizo la toma de posesión, en su retorno, en el comeback que hizo luego de haber salido del gobierno en el año 1978. Miren, antes que todo, quiero expresar lo feliz que estoy por compartir este escenario con dos amigos que son grandes ejemplos para la República Dominicana, jóvenes maravillosos, y además de todo, tener la oportunidad, José, de estar aquí contigo, con este formidable, vamos a decir, escenario de jóvenes que han decidido apostar por las ideas. Quiero agradecer a todas las autoridades y personalidades de aquí de Santiago y a los amigos que están presentes. Creo que es una ocasión feliz y podemos celebrar aquí ya el inicio del Día de la Amistad, ¿verdad? Que es mañana, entre grandes amigos y personas extraordinarias. Estamos en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí estudian ingeniería? Estudian ingeniería. ¿Y cuántos estudian Derecho? ¿Y cuántos estudian Economía? ¿Y cuántos estudian otra cosa que no sean ingeniería ni administración? ¿Y qué más? ¿Alguna otra carrera? Gestión financiera. Periodismo. Ok. Si pudiéramos preguntar en qué coincide la ingeniería con la institucionalidad o con la competitividad o con lo jurídico o con cualquiera de nuestras carreras, pudiera ser en lo siguiente: usted no puede construir nada sobre un terreno que sea inestable. Yo creo que eso es un principio básico para lo que sea. Usted no puede desarrollar una legislación sobre bases inciertas, usted no puede construir un edificio en terreno movedizo, y usted no puede dar una información periodística que no esté sustentada en información veraz. Digo, usted puede hacerlo, pero va a pagar las consecuencias en todos los casos. Asimismo, usted no puede construir competitividad si no hay un edificio invisible que se llama ¿cómo? Institucionalidad. La institucionalidad es el edificio invisible sobre el cual se construye la competitividad. ¿Por qué? Porque la competitividad de un país va a estar determinada por la capacidad que tiene de convertir en valor el dinero que se invierte o los factores que se invierten como el trabajo. Y les voy a decir algo. ¿Ustedes saben cuál es el elemento más cobarde del universo? ¿Quién tiene una idea? El capital. El dinero se espanta y se va corriendo cuando ve ¿qué cosa? Correcto. El dinero no huye de los impuestos. Ustedes han visto que hay países que tienen una alta tasa impositiva, una presión tributaria enorme. Sin embargo, los niveles de inversión son altos. ¿Por qué? Porque esos países logran proveerle certidumbre a los inversionistas o a las personas que quieren generar riquezas.
Los países que no logran ofrecer certidumbre, sino que generan incertidumbre, lo que provocan es una corrida de los capitales. Y Juan Ariel ponía un ejemplo o dos ejemplos que son maravillosos. Hablaba de Singapur, uno de los tigres asiáticos, ¿verdad? Y hablaba de Haití. Y en un momento Haití era un mercado y era un país que atraía mucho más inversiones que Singapur, una economía mucho más sofisticada. Sin embargo, Singapur corrió años luz hacia adelante para convertirse nada más y nada menos que en el país más competitivo del mundo. Ese país que hace 50 años era una laguna de mosquitos, como lo describía Lee Kuan Yew, que fue quien lideró todo ese proceso de transformación de Singapur, se convirtió en el país que desplazó a los Estados Unidos en términos de competitividad y a todos los países europeos. Y lo logró con una combinación extraordinaria de buena conducción, de una visión clara, pero de institucionalidad, de método. Y ahí coinciden dos elementos fundamentales. O sea, usted tiene que tener seguridad jurídica, usted tiene que tener también previsibilidad de las normas, tiene que poder prever si esas normas se van a mantener en el tiempo, si esos acuerdos, si esos contratos, si esas leyes, además de todo, se cumplen. Pero usted tiene que tener confianza institucional. Y cuando José me preguntaba que por qué entiendo que se ha perdido el método, ¿verdad? República Dominicana construyó, hizo algo que rompía su ciclo natural. Si algo ha caracterizado a la República Dominicana ha sido la inestabilidad en las reformas, la improvisación en sentido general, cambios constantes. Mire la historia 50 años hacia atrás. Vamos a iniciar desde la transición democrática. O sea, nosotros tuvimos una caída de la dictadura de Trujillo, luego pasamos a un periodo de inestabilidad, donde tuvimos un Consejo de Estado, el profesor Juan Bosch elegido, y luego 7 meses después de puestos del poder, luego pasamos a un triunvirato, luego tuvimos guerra civil, luego tuvimos 12 años de Balaguer en un proceso de construcción de un escenario de estabilidad, luego 8 gobiernos del PRD, luego los 10 años de Balaguer, y tuvimos durante todo ese periodo y hacia adelante muchos cambios en la legislación, muchos cambios en la visión del país. Pero llegamos a un año donde eso cambió en términos, vamos a decir, conceptuales. El año 2012, con una legislación, la 01-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo. El país durante 4 años previos estuvo construyendo un proceso para definir una visión de país al año 2030. Buscó expertos internacionales, formó una comisión de alto nivel nacional, consultó al país, se creó el Consejo Económico y Social y se utilizó como instrumento y nos dimos ese escenario de largo plazo. ¿Qué ocurrió? Bueno, quizás en términos de ejecución y de mecanismos de seguimiento a ese plan de largo plazo, no hemos sido tan eficientes. No hemos logrado establecer un método compartido entre las distintas fuerzas que lideran la República Dominicana en términos económicos, sociales y políticos. Y creo que ese es el gran reto del país para consolidar la institucionalidad que es fundamental para la competitividad. Excelente, gracias Rafael. En términos de variables de evaluación, Gloria, en términos de variables para la evaluación de los compromisos institucionales con la Agenda 2030, con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con todo este aparato legislativo que conduce al país, ¿cómo pudiéramos, para hacer aquí contraste de las ideas, cómo pudieras tú responder a esta afirmación que hace Rafael Paz de que se requiere mayor institucionalidad y método? Bueno, definitivamente es un momento que nos hace pensar en esa reflexión país. Lo que decía Rafael me lleva a pensar algo que yo tengo tiempo desde esta experiencia en la función pública. Saben que yo vengo, esto está como fallando un poquito, sí, a ver, aquí. Yo vengo del Congreso. En el Congreso se formula, se diseñan y se presentan propuestas de política pública. En el Ejecutivo se supone que eso tiene que ponerse a funcionar y en marcha. Y cuando escuchaba relatar a Rafael la historia de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y las debilidades institucionales que hemos tenido, puedo traer aquí a esta mesa parte de mi experiencia en la ejecución de política pública y de normativas.
El problema principal que tenemos, no solo en República Dominicana, sino en América Latina, no es del diseño normativo, es de ejecución territorial. Ahí tenemos una debilidad importante. Estos grandes planes, estas grandes políticas, no siempre se diseñan de una manera que sea realizable territorialmente, que es donde va a terminar impactando. Y además, cuando llegamos al territorio, encontramos brechas importantes, brechas que tienen que ver con capacidades técnicas, asimetrías técnicas tremendas en los territorios, en los gobiernos locales o en las autoridades locales. Luego está todo el tema de la fragmentación institucional. Coordinar entre instituciones, aquí hay autoridades locales, coordinar entre instituciones no es fácil. Ahora yo estoy en el Ministerio de la Mujer y de repente he encontrado más de 5 mesas de articulación en el territorio que tú dices, pero son mesas que tienen un mandato muchas veces solapado, pero que además no tienen necesariamente un diseño claro de implementación y ejecución. Entonces ahí la institucionalidad hay que verla también desde lo práctico, de lo aplicable a la vida de la gente, porque no podremos lograr impactos si seguimos formulando planes que no se definen con acciones concretas que permitan ser realizables cuando llegan al territorio. Y yo de verdad creo que esto es un tema que hay que discutirlo en la academia. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos programas de gobierno de cada gobierno que aporta, tenemos iniciativas país, un montón de planes y programas. Yo llegué al Ministerio de la Mujer, le dije al equipo, señora, aquí no tenemos que inventar un plan más, aquí hay que coger los planes que están y vamos a ponerlo a funcionar, los que no hayan sido puestos en marcha, que hay una importante oportunidad de hacer. Me senté con la magistrada Yanni Berenice, me senté con la ministra Farid y le dije, señores, pero nosotros no tenemos que sentar las 3 porque aquí hay un problema grave, la violencia contra la mujer. Y son estas 3 instituciones que tienen que articular. Entonces ahí, la institucionalidad también hay que entenderla desde esa parte práctica de la vida cotidiana de la gente y cómo logramos de que esta visión tan abstracta de política pública se pueda traducir en acciones concretas que permitan que en una municipalidad, que en una localidad, esa gran visión país se pueda materializar en una política pública o un servicio público hacia las personas. O sea, quise rescatar esto, tomando en cuenta eso que decía Rafi, porque este es un tema que tenemos que discutirlo. Tenemos que hacer un análisis serio como sociedad de cómo vamos a lograr que todas estas políticas que ya se han diseñado en diferentes sectores, segmentos de la sociedad, la llevamos a acciones concretas. Y ahí, hablar de Singapur, hablar de sistemas como el de China, señores, la democracia es compleja para que avancen. O sea, es muy fácil en un sistema como el chino, tú sacar 700 millones de gente de la pobreza, es muy fácil. Entonces también tenemos que contextualizar las realidades nacionales. Aquí, si tú sacas una licitación para construir un auditorio cultural, hay una polémica, porque quizá eso tú lo debiste hacer para un hospital. En China no pasa eso. En China no te va a pasar eso. Entonces, también el contexto de los países tiene que ser tomado en cuenta a la hora de analizar todo lo que nos pasa y nos sucede. Es interesante, evidentemente, el estudiar el desarrollo de otras sociedades, es inspiracional, o sea, te da guías, pero hay que sentarse aquí a ver la realidad dominicana. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Con lo que tenemos aquí, con nuestra realidad, con nuestros recursos, con los cerebros que están aquí, que se nos están yendo muchísimo. No nos hemos sentado seriamente a saber cuánto nos ha costado como Estado capacitar a una generación que se nos ha ido y que es la que está trabajando en el desarrollo de muchas de esas potencias. Y esa es otra de las cosas que también tenemos que traer a discutir a la mesa. Bien, voy a dar el derecho a réplica a Rafael, que me lo ha pedido, para poder contestar. Vamos. Yo creo que es importante, vamos a calentar un poco la pista. Vamos a ver. La realidad dominicana, en mi experiencia, aquí las cosas son posibles en democracia. Evidentemente hay un reto de articulación institucional y de solidificar instituciones. Es difícil coordinar un conjunto de instituciones para ponerla a lograr resultados. Tanto Juan Ariel y yo tenemos experiencia en la coordinación multiinstitucional y multisectorial. Él, antes de ser ministro de Economía, era viceministro de la Presidencia.
que tenía a cargo gran parte de las reformas o de las tareas que tenía el gobierno. En mi caso, yo fui vicepresidente ejecutivo del CONEP y director de competitividad de la República Dominicana. ¿Qué me tocó hacer como vicepresidente ejecutivo del CONEP? Coordinar no gobierno, sino sector privado, 60 organizaciones empresariales, que cada una, exacto, porque no había autoridad, lo que había era influencia. Entonces tú tenías que lograr que todo el mundo pudiera ir en una misma dirección. Cuando yo llegué al empresariado, las asociaciones eran una torre de Babel, cada una con una agenda diferente, incluso contradiciéndose públicamente. Logramos que el empresariado se alineara y definiera una acción conjunta. En el Consejo de Competitividad mi reto fue similar, pero a nivel público. ¿Qué era el Consejo de Competitividad en la ley? Era un órgano de coordinación multisectorial en el gobierno, con el sector privado y el sector público juntos, para impulsar políticas de competitividad. Ustedes saben, ¿verdad?, que cada ministerio entiende que es un mundo, ¿verdad que sí? Y que los ministros solamente entienden que el presidente los dirige. Bueno, pues a mí me tocó durante 3 años cambiar y luchar contra ese patrón y contra esa realidad. Y apalancándome en la autoridad del presidente de la República, lograr una definición de agenda y hacer que los ministerios con un látigo, técnicamente era un látigo, ejecutaran reformas que se pactaban con el sector privado. Y logramos impulsar más de 110 reformas. Que el Ministerio de Obras Públicas bajara a 45 días el tiempo de emisión de la licencia de construcción. Se tardaba 160 días. Que registro sanitario bajara de 2 años que tardaba emitir un registro sanitario a 35 días. O que el tiempo de constitución de compañía bajara de 15 días a 3 días. Cuando había una entidad que se llamaba ONAPI que decía que no había manera que bajara a menos de 5 días. Pero logramos hacer las inversiones, poner la presión necesaria, pero eso se logra cuando tú tienes una agenda clara y cuando tú tienes instituciones que se han fortalecido con ese propósito. Y aquí en República Dominicana eso es posible. ¿Que es difícil? Sí es difícil, pero es posible. Bien, voy a hacer una pregunta, pero voy a pedir por favor que en 30 segundos ustedes digan su respuesta. Yo sé que la mayoría de ustedes la tiene, pero me resultaría interesante ver esto. ¿Hay duplicidad de funciones en el Estado? Excesivas. Eso fue rápido. Gloria. Sí, evidentemente hay duplicidad de funciones. Hemos en los últimos años hecho un esfuerzo importante por la reducción o la eliminación. Por ejemplo, pensar en un Ministerio de Vivienda cuando habían 7 instituciones que se dedicaban a temas de vivienda. Eso es fortalecimiento institucional, o sea, tener un ministerio que sea el que realmente tenga todo el control de las políticas de vivienda, por citarte un caso. Lo que se inició el año pasado en materia social con la fusión de instituciones, de cerca de 6 instituciones en el sector social. Pero igual lo que pasó con el Ministerio de Economía y Hacienda, que a mí me gustaría conocer la opinión del exministro, no sé cuál es su visión sobre eso, pero también, no, pero no importa, es tu opinión y es válida y agrega al debate. O sea que sí, aún tenemos por delante muchos aspectos que se solapan en gobierno, pero es un reto que hay que continuarlo. Rafael. Yo creo que tenemos multiplicidad no duplicidad, no, sino estamos duplicados, triplicados, cuatruplicados en ciertos sectores. Aquí perfectamente pudiéramos hacer una reducción, una deshidratación. A mí me gusta usar ese concepto. Podemos deshidratar de manera importante el Estado dominicano y lograr una mayor compactación. También hay modelos que podemos explorar. Por ejemplo, tú puedes tener 8, 9 ministerios coordinadores o menos, 7, y tener un modelo de secretarías de Estado debajo que pueda coordinarse y tener jefes sectoriales para poder apalancar la reforma. Eso es lo que yo creo. Quisiera escuchar tu opinión con respecto a la fusión de Economía y Hacienda y a la posible, aunque ahora se habla de algo distinto, fusión entre educación y educación superior. A ver, el diseño organizacional del Estado debe responder a una visión de política pública. Nosotros en República Dominicana tenemos un problema. Cuando vemos alguna dificultad, de una vez pensamos en 2 cosas. 1, tener una ley para eso. 2, crear una dirección, un ministerio o un instituto. Para todo, ¿eh? O sea, exactamente, se nos ocurre que hay que desarrollar la UBA. Bien, legítimo. Necesitamos un instituto de la UBA.
¿Y por qué no un fondo para investigación de la productividad de la uva subastado a universidades? Por decir algo. No sé. Entonces, ¿qué ha venido pasando en el Estado Dominicano? Cada gestión de gobierno crea nuevas organizaciones sin eliminar las viejas. Es muy curioso que tengamos a INESPRE. INESPRE, cuando uno ve la historia de esa organización de control de precios en un país de economía cerrada, donde si estaba subiendo mucho el precio del plátano, yo debería comprar anticipadamente mucho plátano para poder, cuando venga la sequía del plátano, suavizar ese aumento de precio. Y eso era lo que hacía INESPRE. INESPRE decía, normalmente el plátano aumenta en agosto, porque hay exceso de plátano en marzo y escasez de plátano en agosto. Compro mucho plátano en marzo, vendo plátano en agosto, ¿verdad? Perfecto. En la economía actual eso se resuelve con permisos de importación, que a veces se abusa de ellos, pero esa es otra pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Ya INESPRE no tiene sentido alguno de existir, pero nadie ha cerrado INESPRE. Entonces, cuando uno piensa en reordenar el Estado, tiene que tener una visión. Vamos a empezar por la más fácil. Ministerio de Educación y Educación Superior. En un inicio, yo hasta lo apoyé. Sumamente controversial que alguien de la oposición apoye algo que plantea el gobierno. El precio de la independencia de criterio lo pago sin ningún problema. Digo yo, si estamos pensando en aprendizaje a lo largo de la vida y facilitar el tránsito de las personas por los distintos subsistemas, me parece genial. Porque ustedes no se han puesto a pensar qué ilógico es que los estudiantes toman algunas materias en bachillerato y luego las repiten en el primer año de universidad. No hace sentido alguno. Eso, y uno se dice, 25% del tiempo que voy a durar en la universidad es repetir lo que vi en el bachillerato. O sea, qué pérdida de tiempo y de dinero, ¿eh? En algunos casos es necesario porque no hemos implementado los exámenes de admisión correspondientes. En la mayoría de los países organizados es todo lo contrario. Al joven en el bachillerato se le da la oportunidad de anticipadamente tomar materias universitarias. Eso es lo que en Advanced Placement. Hay estudiantes en otros países que toman cálculo en el bachillerato para que se lo exoneren en la universidad. Aquí es todo lo contrario. Si se fuera a pensar en eso, en facilitar ese tránsito, pues entonces yo estaba de acuerdo con la función del ministerio. Veo la ley y digo yo, esta es una fusión contable. Esta fusión lo único que busca es que el 4% dé para todo. No es una nueva visión de la política pública. Economía y Hacienda. También lo apoyé en su momento. También fue controversial. Si se hace bien, lo que estamos es articulando mejor la planificación con el presupuesto y la ejecución del presupuesto. Lo que estamos diciendo es, si para lograr duplicar el ingreso per cápita en Santiago necesitamos construir la autovía del Ámbar, bueno, pues que el mismo ministerio planifique eso y lo ejecute. Excelente. Pero cuando entro a los detalles y me he acogido con ver el diablo en los detalles, ¿qué es esto de mandar cooperación internacional a presidencia? Absurdo. En tal caso que se lo hubiesen mandado a Relaciones Exteriores. Asociación sin fines de lucro a presidencia me da politización. Ordenamiento territorial, digo, ya esto es surrealista. Entonces, muchas veces, y todavía no sé cuál era la razón, la intención detrás. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo con Estado más pequeño. Yo creo que tenemos que el Estado dominicano ponerlo a dieta, no, hacerle una bariátrica, para que rebaje, pero rápido y drásticamente. Tenemos que reducir drásticamente el tamaño del Estado. No puede ser que el Estado sea el mayor contratista de publicidad, el mayor contratista de ingeniería, el mayor contratista de proveedores industriales y el mayor empleador. No puede. ¿Podía en el pasado? Sí, claro. Mientras la deuda lo permitía, todo iba bien. Ya la deuda va dando señales de cuidado. Entonces, me gusta la fusión de ministerios. Me gustaría también la eliminación de algunos ministerios y de algunas instituciones. Yo digo, yo eliminaría todo lo que empiece con IN y tenga una fruta. In nube, en azúcar, en tabaco, en coco. Tengo muchísimas otras áreas donde usar sus capacidades. Tengo muchísimas otras áreas donde usar su talento.
Dios mío, pero no había pensado que me estaba llevando a los trabajos así, como por fila aquí, ¿no? Sí, o sea, que yo quiero dejar desempleado a la mitad del auditorio. No, de verdad. Mira, entonces yo creo que tenemos que repensar el Estado y hacer un Estado mucho más pequeño que sea un facilitador de la actividad privada. ¿Esto qué impacto tiene, hablo de las funciones, en la competitividad del país, por ejemplo? Bueno, siempre y cuando contribuya a la estabilidad normativa, puede impactar de manera positiva al país. O sea, si el Estado está fragmentado, sus políticas son contradictorias, no hay certeza en la coordinación, entonces eso va a generar un problema de competitividad. ¿Por qué? Porque una parte importante para que un país sea competitivo es que sus normas sean de fácil cumplimiento y sean ágiles. Si las instituciones están fragmentadas y tienen criterios distintos, o sea, tú puedes lograr el permiso en medio ambiente, pero tú tienes entonces un problema en vivienda, o tienes un problema en turismo, o en obras públicas, y todo eso, ese conjunto de cosas, te complica la vida de un proyecto. Lo mismo ocurre con el tema, pero ya ahí nos vamos a meter en otro tema, que es el tema de las grandes reformas que hay que hacer. Una de ellas tiene que ver con los trámites públicos, y eso lo voy a dejar para... Bien, vamos directamente a las reformas. Si ustedes, de todas las reformas estructurales que hay que hacer en este país, escogieran solo una, ¿cuál sería y por qué? Reforma política. Mientras sea tan costoso hacer política, ganar una regiduría, una diputación, una senaduría, la presidencia, nunca vamos a acabar con la corrupción. Nunca. Mientras sea tan costoso gestionar una campaña permanente, no vamos a poder reducir el gasto corriente. Antes que la reforma fiscal, laboral, de seguridad social y muchas otras que tenemos pendientes, subyace a todo una reforma política. Muy bien. Gloria. Y además, a sumarte a tu reforma, que eso evita que los mejores talentos estén en la administración pública, porque hay mucha gente, aquí yo veo caras de gente que ha aspirado, que es gente muy talentosa, muy capaz, pero no tiene posibilidades de acceder a estos espacios de toma de decisión o de voz pública o de la administración pública. Bueno, yo creo sinceramente que la República Dominicana tiene que hacer un pacto serio por la reforma educativa. Nosotros tenemos que sentarnos por un buen tiempo a pensar, a replantearnos el sistema educativo dominicano, sobre todo el básico y secundaria. Ahí están los cimientos, desde mi perspectiva, de la ruptura de la pobreza intergeneracional, del salto económico, del desarrollo de República Dominicana. Está ahí, en esos pilares del sistema educativo, que ha sido un problema de todos los gobiernos, seamos sinceros, incluyendo el nuestro. O sea, no es un tema político ni coyuntural, es un tema estructural que tenemos que pensar, y que es un tema complejo, porque hay que hablar de la calidad educativa. Ya la permanencia, que antes sí era un debate fuerte, la permanencia escolar, la reducción de la deserción, ya ahora tenemos que pensar en calidad de la educación, en lo que puede lograr la cobertura que llegue a todos los niveles, pero además cómo eso se conecta con productividad o empleabilidad. O sea, es como que ya un nuevo ciclo el que hay que entender, y ahí hay temas muy sensibles como el tema de los profesores, que sabemos que es complejo, que es sensible, pero tenemos que sentarnos en un diálogo franco y abierto a repensar el modelo de educación dominicano. Rafael, ¿cuál sería la reforma que propones? Bueno, yo aprovecho y le doy retweet a las dos reformas que ellos propusieron, ¿verdad que sí? Que creo que son sustanciales, pero yo agregaría, ¿cuál es el contexto del mundo en este momento? La República Dominicana, el mundo está al borde de la mayor transformación tecnológica desde que se inventó la agricultura, Iván. O sea, no desde la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor en el año 1861, sino desde que se desarrolló la agricultura.
Y que las mujeres desarrollaron la agricultura. correcto. y eso, señores, responde a dos grandes elementos: la inteligencia artificial y la computación cuántica. Y en el marco donde el mundo se está al borde de esa gran transformación que va a generar la mayor divergencia entre países en la historia de la humanidad. Es decir, hay países que se van ahí años luz delante de otros. El Estado Dominicano sigue teniendo trámites que duran hasta 5 años. O sea, aquí hay trámites que duran 5 años para concluirlo. Usted manda a su hijo, usted viene a la universidad, se gradúa de licenciado, hace una maestría de 1 año y ese trámite terminó con usted, la carrera y la maestría. Eso es imposible. O sea, mientras Inglaterra tiene un costo general de su tramitología de un 1%, República Dominicana tiene un costo, un 1% de su Producto Interno Bruto. República Dominicana tiene trámites que superan el 5% del Producto Interno Bruto. Más de 400.000 millones de pesos en papeleo. Yo no estoy hablando de lo que usted paga cuando va a buscar ese servicio, sino de lo que le cuesta a la economía, del tiempo que dura usted, del tiempo que invierte el Estado, de la cantidad de trabajadores que invierte el Estado, de todo, señores. Con esa carga burocrática es imposible avanzar de manera, vamos a decir, con la agilidad que requiere un país como la República Dominicana. Y miren, a pesar de eso, nos hemos convertido en la sexta economía de América Latina. O sea, hemos logrado avanzar a pesar del lastre que implica los trámites públicos, pero el Estado ha ido creciendo y ustedes ven al Congreso emitiendo leyes y emitiendo leyes y emitiendo leyes y los órganos del Estado emitiendo regulaciones y nuevas regulaciones y nuevos reglamentos y un monumento extraordinario al ego legislativo de cualquier funcionario o legislador, complicándole la vida a los ciudadanos. Entonces, el Congreso necesita poder evaluar el impacto de sus regulaciones, ponerle costo. ¿Cuánto cuesta implementar una regulación? También el Estado Dominicano. Entonces, esa es la gran reforma que está pendiente para hacer eficiente al Estado Dominicano y nosotros podernos colocar a la vanguardia total de América Latina, porque si no El Salvador se nos va a ir adelante. Muy bien. Gracias por las opiniones de cada uno. Creo que fue importante precisar esto, sobre todo porque es el tema central que nos convoca. Pero el equipo de producción de Ahora me ha desempolvado un poco sobre las publicaciones de ustedes en las redes sociales y también en los periódicos, porque aparte de hacedores de política pública que fueron y son, también son hacedores de opinión pública. Voy a empezar por uno que generó mucha controversia al principio de este año, mi querido Juan Ariel, el 13 de enero de 2026. El diablo está en los detalles. Hace una aseveración clave que es que advierte sobre gasto, transparencia y gobernanza. Entonces, aquí me dicen los jóvenes de ahora que qué mecanismos verificables, indicadores, auditorías o tablero público recomienda para que la ciudadanía pueda medir esos resultados. Primero que nada, yo creo que muchas empresas públicas no deberían existir. Cuando uno implementa una empresa pública, es para corregir una falla del mercado, que uno entiende que la medicina correcta es tener a una empresa compitiendo. Les doy un ejemplo. En su momento, el sector energético estaba concentrado por un oligopolio, que tenían el Estado arrodillado, donde nosotros tres generábamos energía y te ponemos un precio. Si tu Estado no nos lo quiere pagar, nos apagamos los tres y ya está. Obviamente, no puedes mantener a la población apagada porque a nosotros tres nos dio la gana, ¿verdad? ¿Controlas precio por regulación? Difícil. ¿Qué haces? Le impones una sanción, se te quedan apagados igual. Creas una punta Catalina para que compita con ellos y le digan, se pueden apagar los tres, que yo le doy para allá. Entonces ahí, esa provisión pública rompe una falla del mercado que es la tendencia al oligopolio. Me sigo llevando a entidad. ¿Alguien de seguros reservas aquí? No, perfecto. No entiendo el rol de seguros reservas en este país. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué usted le está añadiendo de valor a un mercado que ya tiene 34 aseguradores privadas? No le veo una falla de mercado a eso. Quizás la hay, yo no se la veo. Ahora, donde sí debía haber
una empresa pública, y eso es en consono con tenemos que reducir el tamaño del Estado. Pero bueno, donde sí hay una empresa pública, yo creo que deberíamos, primero que nada, licitar la gestión. No todo político es bueno gestionando una empresa. La empresa pública tiene algo muy extraño y es que tiene todos los beneficios del público, dígase, no tiene que licitar, y todos los beneficios del privado, dígase que no tiene la ley 340, la ley de tesorería, de crédito público, nada de eso. Claro, es un paraíso donde ni compito por mis clientes públicos, pero tampoco tengo la transparencia que tiene, por ejemplo, Gloria en el Ministerio de la Mujer, que para comprar una botellita de agua tiene que hacer un proceso por la ley de compra nueva. ¿Entiende? Entonces, ahí yo creo que muchas entidades se tienen que eliminar. Las que queden deben ser licitadas a la administración, donde cualquier joven de esto bien preparado puede entrar a trabajar, puede ser gerente, puede ser director sin una cuña política, donde se le tenga requerimientos de información, donde sus indicadores financieros sean claros. Para yo ver el caso de Seguros Reservas, me dediqué horas a leerme esos estados financieros. ¿Por qué? Debería ser mucho más transparente los indicadores financieros publicados y enviados al Congreso, que tiene un rol de fiscalización, con parámetros. ¿Por qué pasa una empresa pública de tener 3 veces la rentabilidad operativa del sistema a tener 20% menos que la rentabilidad del sistema en un periodo de 2 años? Eso la población lo debería saber y eso el Congreso lo debería saber. Pero si yo te publico un estado financiero... No, porque tú pusiste el caso del Congreso. Quizás te mando para el Congreso, Rafi, o para la alcaldía. No te tiene que decidir ahora. No, y el Congreso lo debería saber. Y la ese prensa corte, por favor. la debería saber. Entonces, yo creo que no es solamente publicar más información, sino hacerla digerible a la prensa, al ciudadano común y al gran fiscalizador que es el Congreso. Muy bien. Vamos a continuar con esta dinámica y voy a pasar con Gloria. El 22 de diciembre de 2025, me han puesto hasta la hora aquí, 10:05 de la noche, hace una aseveración clave, dice que están dadas las condiciones para que este año 2026 comiencen a crearse MIPYMES de cuidadoras y que impulsen la modalidad de asistente personal para personas con discapacidad. Por favor, abúndanos sobre ese tema y por favor explícanos, cuestión de que podamos entender muy básico de qué se trata. Ok, bueno, voy a tratar de hacerlo muy claro y llano. La política de cuidados tiene una visión, una doble visión. Una, garantizar el derecho al acceso del cuidado de poblaciones dependientes, es decir, niños y niñas, personas con condición de discapacidad dependiente o adultos mayores que requieren asistencia. Y por otro lado, tiene el rol o la potencialidad de desarrollar una nueva economía que genere empleos de cuidado. Y lo que desde hace 3 años hemos estado discutiendo, primero junto al Ministerio de Economía, hoy con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Mujer y cerca de 10 instituciones que son las sectoriales de cuidado, como INAIPI, CONANI, CONAPE. ¿Cómo creamos un sistema que articule, que permita crear nuevos empleos de cuidado? Y ahí lo conecto con lo que hablaban hace un rato, que es importante pensarlo. Reducir el Estado, la institucionalidad del Estado, no debe ser poniendo en riesgo servicios públicos. Y eso también hay que ponerlo en discusión, porque cuando tú aumentas, por ejemplo, el 911, que es una de las políticas que más se solicita en un municipio, ¿cuánto requiere eso en inversión para no solo comprar ambulancias? ¿Cuánto personal tú tienes que contratar desde el Estado para que esa ambulancia funcione? Entonces, esta política de cuidado lo que procura es tercerizar estos servicios de cuidado domiciliario, de tal suerte que no sea el Estado que cree nuevos empleos, sino que desarrollemos empresas, pequeñas compañías, medianas compañías, que a su vez sean las que liciten al Estado para dar este servicio. Es decir, en la política, desde una visión de la política de protección social, tú identificas que del 1,5 millones de familias que hay 300.000 familias que califican para recibir estos servicios de cuidado domiciliario. Pues el Estado dice, yo tengo este presupuesto y pongo en licitación el servicio de 5.000 familias. Y estas empresas son las que tienen que dar como agencias o como compañías
la asistencia. Entonces el Estado pasa a supervisar el servicio de las empresas. Entonces ahí garantizamos por un lado el servicio de cuidado de esa familia dependiente que permitirá que mujeres, y ahí lo conectamos porque es un círculo virtuoso, lo conectamos con el tema de pobreza. ¿Cuál es la dificultad principal de las mujeres para acceder al empleo? No es la formación, no es la educación, son las tareas de cuidado. ¿Quién se queda con su mamá que está enferma? ¿Quién se queda con sus hijos pequeños? O sea, si tiene acceso a esos servicios de cuidado que le permitan que esta persona esté cuidada y que ella pueda conectarse a una actividad productiva, un empleo, un emprendimiento. Entonces, de eso se trata esta política de economía del cuidado que, repito, garantiza el Estado sea parte o corresponsable del cuidado y al mismo tiempo dinamiza una nueva economía muy explotable al futuro, porque pensemos, por ejemplo, cuántos trabajadores o trabajadoras del cuidado podríamos enviar a España o a Estados Unidos, formados en República Dominicana. Las necesidades de cuidado de esas economías, que su bono demográfico va reduciéndose aceleradamente y requieren de gente que asista. Pero también cuántos dominicanos y dominicanas que viven en España o Estados Unidos, que han trabajado por años en agencias de home attender, que todo el mundo la conoce, pueden venir a República Dominicana identificando una potencialidad de un negocio, una inversión como una agencia de cuidado. Entonces este es básicamente todo el contexto de lo que hemos diseñado en esta nueva política pública. Quisiera rescatar algo y tomando en cuenta que hemos hablado de duplicidad y del Estado y demás, ¿ese no sería muy alineado a la idea de INAIPI? ¿Y cuál sería lo diferente? Bueno, a ver, entender el sistema de cuidado de manera integral, o sea, no solamente esa primera infancia. Y la novedad de este modelo es la asistencia domiciliaria, que no existía. Ya sí hoy tenemos más de 700 personas que están capacitadas como cuidadores y que están dando el servicio de cuidado domiciliario, o sea, que va a la casa. Un cuidador certificado por Infotep, creamos la carrera en Infotep de cuidador profesionalizada. El CONAPE, en este caso que es la primera intervención que se ha hecho con discapacidad de adultos mayores, el CONAPE le da una licencia, una habilitación para que este cuidador pueda ser contratado, la empresa lo contrata y va a la casa de esta persona a dar la atención, que no es de enfermería, es cuidado, es diferente, es ayudarlo con la alimentación, ayudarlo con el aseo personal, ayudarlo a organizar el área donde está, o donde vive, su espacio físico, y entonces ahí tú vinculas tanto adultos mayores, que es lo de CONAPE, tú vinculas primera infancia y de discapacidad, teniendo muy presente que la discapacidad es la discapacidad con dependencia, porque no todo el mundo necesita asistencia con discapacidad. O sea, hay personas que pueden tener autonomía con las herramientas adecuadas, pero en el caso de esas personas que están en una condición de discapacidad y requieren asistencia por una situación quizás que está en una cama, encamado, que requiere ese apoyo, este tipo de trabajo, cuidador o nueva profesión sería idónea para asistir a esta persona. Todos los grupos etarios y también personas vulnerables. Rafael Paz, de todas las intervenciones que hace en la radio a diario, la mayoría tiene que ver con críticas al Estado. Y quisiera que a ambos pongan atención a esto, porque voy a empezar con Rafael, pero voy a cerrar hacia allá. Y es lo siguiente, de todas las críticas que tú haces en la radio, ¿qué tú pudieras reconocerle a este gobierno y cuál es tu principal crítica de este gobierno? Es decir, lo bueno y lo malo. ¿Y tú cómo respondes eso? Si vas a responder la misma pregunta. No, que no me graben. Vamos a ver. Si tú me preguntaras cuál ha sido, yo creo que uno de los principales logros del gobierno o de las políticas que ha impulsado de manera más positiva es lo del despacho aduanal en 24 horas. Es un ejemplo de continuidad de Estado, algo que comenzó con nosotros en el Consejo de Competitividad. Creamos el Consejo de Facilitación de Comercio, que lo preside la Dirección de Aduanas y nosotros. Creo que después se varió en la nueva ley de aduanas y ahora solo lo preside Aduanas. Y eso ha logrado que la República Dominicana obtenga mejoras en el despacho portuario, que es esencial para el funcionamiento no solo logístico, sino en los encadenamientos productivos, en la productividad de la República Dominicana. Mi mayor crítica a esta administración,
la improvisación. Hay un cambio constante de iniciativas, se lanza algo, luego se recoge, se cambia, hay una divergencia entre las cosas que hacen. No lo estoy sugestionando, no empiece eso. Qué divertido. Espérate, Gloria, tranquila, cálmate. Voltéate para allá también tú. Es que me hacen caritas, señores. Entonces, es difícil. Sí, no, yo no puedo con Gloria. Me derrito. Oigan, en el buen sentido, señor, en el buen sentido. Entonces, sí. Miren, señores, yo creo que el tema de la improvisación y el zigzagueo, o sea, tú tienes que tener una visión. O sea, tú puedes construir escuelas, tú puedes hacer carretera, pero si tú no tienes una visión que marque el rumbo, tú constantemente vas a estar cambiando de estrategia o de táctica. Hay un hilo conductor que tiene que guiar, que te tiene que permitir incluso ser firme cuando la gente no está tan conforme con cosas disruptivas o innovadoras que estás haciendo o decisiones difíciles que hay que tomar en momentos determinados. Eso es parte de la responsabilidad y yo siento que eso, que pudiéramos englobar en la palabra improvisación, es el principal, mi principal crítica hacia el gobierno. Muy bien. Gloria, esto será interesante. Gloria, bueno, lejos de los gabinetes, claro, del gobierno pasado, pero lejos de las administraciones que tú has tenido en Supérate y ahora en el Ministerio de la Mujer, ¿cuál otra política del gobierno, impulsada por este gobierno, tu gobierno, es la que tú ves con mejores ojos? Y la del pasado, también me gustaría que tú la menciones. Mira, yo siento que el presidente ha logrado avances muy importantes en temas estructurales para la República Dominicana. Pero hay algo que a mí, sobre todo ahora en este nuevo rol, me parece que ha sido determinante y que quizás no se ha valorado en su justa dimensión, y es todo lo que ha sucedido en la transformación de la Policía Nacional. Esta ha sido una reforma extraordinaria que yo te diría que es algo que en muy poco tiempo hemos logrado institucionalizar una institución que era vista con mucho pesimismo, con inseguridad. Imagínate desde el tema de la seguridad para las mujeres inclusive. Entonces a mí me parece que esta ha sido una de las reformas más vitales para el país, porque nos da seguridad, paz social inclusive, y seguridad que tiene que ver al final con todo. Tú decías en los temas de competitividad la importancia de la seguridad jurídica y de la estabilidad económica, pero también la paz social es importante para lograr que venga inversión. O sea, si este país la gente tiene miedo de venir, no va a venir nadie. Entonces, la seguridad ciudadana, todo este esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Interior por la seguridad ciudadana, para mí ha sido vital e importante. Y habrán otras muchas cosas que sí son muy importantes. Una crítica a tu gobierno, por ejemplo. Yo puedo decirte que nosotros, como gobierno, no hemos sido tan efectivos en vincular el gobierno con nuestro partido. Y eso quizás no nos ha permitido ser tan efectivos en algunas cosas, quizás como la comunicación o la articulación con el territorio. Eso es algo... Pero es verdad. No. No, de verdad, ustedes saben, yo estoy con la intención en este proceso interno de aspirar a secretaria general de mi partido, ¿verdad? Algunos, quizás los más jóvenes que no se involucran en política no lo saben, pero los que están aquí adelante, que son muy políticos, saben que yo estoy en el interés de aspirar a la secretaría general de mi partido. Y yo he dicho en muchos espacios que quien sea el secretario o secretaria general del PRM debe ser alguien que esté fuera del gobierno, debe ser alguien que esté dedicado al partido, que organice, que vincule, que conecte al gobierno con el territorio. Entonces, a mí me parece que nosotros no lo hemos manejado tan bien ese aspecto y que hay aún una oportunidad de hacerlo. Por eso mi interés en ser una opción dentro del proceso que será a mitad de este año.
hay un movimiento muy fuerte en nuestro partido de que el presidente Luis Abinader sea el presidente del partido, en el cual yo también me inscribo. Entonces, si el presidente del partido va a ser presidente de la República, con mucho mayor necesidad deberíamos tener una persona en la Secretaría General que solo esté para el partido, o sea, para conectar al gobierno con el partido. Es decir, que a mitad de este año tú estás dispuesta a salir del tren gubernamental para dedicarte al partido. Claro que sí, 100%. Muy bien. Bueno, uno Asume. asume lo que le Pero toca. antes de pasar el micrófono, no me has respondido del gobierno pasado. Es que son muchos gobiernos pasados, señores. Del No, más yo reciente. no voy a hablar de muchos gobiernos pasados, no, hombre. El pasado no tiene remedio ya, eso pasó. Vamos a tener perspectiva futura de las cosas que vamos a hacer. Yo estoy aspirando, estoy en campaña, no puedo meterme en rojo. Bueno, voy a pasar a Juan Ariel, entonces, con la misma pregunta. Luces y sombras. Déjame ser un poquito controversial. Luces, caiga quien caiga. Hay que reconocerlo, ¿eh? Que para mi gusto solamente caen cuando hay una controversia en un programa de televisión, sí, pero caen. Pero caen. Yo creo que eso es un buen precedente. Y tranquila, Gloria. Es mi turno, no el tuyo. Y sé que estás en campaña. No, de verdad, me parece eso algo positivo. Yo siempre he creído que el funcionario público debe tener miedo de hacer lo incorrecto. Y ese miedo no se genera cuando por una u otra razón tú piensas que algo te va a proteger. Me protege un grupo empresarial, me protege mi cercanía con el presidente, me protege esto, me protege lo otro. No, nadie está protegido, caiga quien caiga. Eso me parece correcto. Sobre algo negativo, el excesivo endeudamiento sin dejar un legado importante en infraestructura. Si se toma dinero de la deuda para gasto corriente, básicamente es como si usted toma 1,000 pesos, le prende un cigarrillo y lo quema. Se diluye. Si me pongo un poco más financiero, como el estudiante de educación, finanza y auditoría, ¿verdad? Gestión financiera y auditoría. En tu lenguaje sería, estoy acumulando un pasivo sin acumular un activo. Por definición, ¿qué es eso? Me estoy comiendo el capital, me estoy comiendo el equity. Entonces, de verdad, sí, me estoy endeudando a las próximas generaciones, a cada uno de ellos, que cuando tenga un trabajo va a tener que pagar impuestos sobre la renta, va a tener que pagar un ITEVIS por casi todo lo que hace. Si pone una empresa, si es lo suficientemente valiente para poner una empresa, se va a encontrar con el famoso anticipo, sin haberle dejado algo de ese endeudamiento. Una calle, una buena carretera. Entonces, los datos de Hacienda me dicen que por primera vez en la historia, desde el año 1970, se está gobierno para gasto corriente. Eso, además de ilegal, claramente violatorio a la ley de crédito público, es extremadamente ineficiente. Esa sería mi principal crítica. Voy a conceder el derecho a réplica. Una réplica, no, porque aquí hay mucha gente joven y también hay que contextualizar que el endeudamiento dominicano no es de este gobierno, es un endeudamiento que hemos tenido históricamente y que aún es un endeudamiento que está en los niveles que no afectan nuestra economía. Y tú hablar de que no hay un legado de inversión, estamos en una provincia donde la inversión pública ha sido muy evidente. No sé, ustedes me dirán, yo no quiero decirlo, pero aquí hay una inversión sin precedentes en infraestructura en Santiago y lo que aún falta. Ustedes lo pueden decir, el teleférico, el monorriel, el arroyo Gurabo, la circunvalación de Navarrete, o sea, tomemos este ejemplo. Yo no voy a, o sea, no quería meterme en propaganda, ni mucho menos, pero tratándose de que estamos en Santiago, yo quería replicar eso porque también hay que ser justos en este contexto. Bien, gracias. Para cerrar, por favor, Juan Ariel. Mira, yo creo que sería mezquino no reconocer que este gobierno ha priorizado Santiago. Eso sin lugar a dudas.
Digo, Ahora. cuidado que tú estás en Santiago. No, yo para soy nada. santiaguero, cuidado. Para nada. Ahora, ¿qué pasa? Un país se ve en todas las provincias. Los datos del propio gobierno dicen que la inversión en infraestructura es significativamente menor al aumento de la deuda. La deuda por sí sola no es mala, ni en el caso privado, ni en el caso público, ni en el caso familiar. La deuda para gasto corriente sí es mala. Y eso es innegable porque son los datos de Hacienda. De verdad que qué bueno que se han hecho las inversiones en Santiago. Creo que se ha sido justo históricamente con Santiago porque habría que reconocer que gobiernos pasados descuidaron Santiago. A mí me gusta ser justo en la vida. Ahora, República Dominicana no es Santiago. Qué bueno que en Santiago se ha invertido. En un momento fue la capital. Yo te dije que no te metas mucho con Santiago. No, porque yo Déjalo estoy hasta ahí. feliz de que se invierta en Santiago. Déjalo hasta ahí. Yo te estaría feliz ahora. Ponte plata. Si todo eso que se hizo en Santiago no se hace de manera similar en distintas provincias, cónsono con el endeudamiento, no es el nombre de la obra, es el dato. Y el dato de inversión pública por debajo de la acumulación de deuda es altamente preocupante y además es ilegal. Y aunque, mi querida Gloria, que los niveles de endeudamiento todavía están intolerables, Yo no lo dije así, dilo como yo lo dije. Ya, no es tan dudoso. Que el endeudamiento no es todavía lo suficientemente alto para pasar. Discurso de España en el 2007. España decía, tengo el menor nivel de deuda de la OCDE. El Fondo Monetario Internacional dice 40%, yo estoy en 39%. Una deuda lo llevó a casi 100%. O sea, ningún país está exento a problemas de deuda. Y yo creo que en República Dominicana la combinación de bajo crecimiento económico, que lo tenemos, 2,1 el año pasado, segundo más bajito de toda América Latina, 2,2 el año 2023, cuarto más bajo de América Latina. La combinación de bajo crecimiento económico y que las tasas de interés internacionales están altas ya va complicando la dinámica de la deuda. Otra réplica. Breve, por favor. Muy breve. Gasto corriente. No incluyamos gasto corriente, lo que es inversión social. ¿Por qué? Es inversión en capital humano. La inversión más importante que tiene un país. Y esa inversión en capital humano está haciendo que bajen las notas en pruebas nacionales. Gastar más no es gastar bien. Mi segunda crítica hubiese sido en educación. Esperen mi artículo de mayo. Voy con Rafael para ir cerrando. No, simplemente decir que la inversión en capital humano, para hacer inversión en capital humano, tiene que ser inversión en capital. Inversión en capital clasificada como inversión en capital, si no es gasto corriente, es gasto corriente. Entonces, nada, señores, yo creo que independientemente de cualquier cosa, estamos a tiempo de recuperar o de lograr que muchas de nuestras potencialidades como país se multipliquen. República Dominicana, independientemente de sus falencias, históricamente es un país extraordinariamente exitoso como país. Lo que debemos es preservar eso y potenciarlo, y estamos en un momento donde esta generación tiene la gran responsabilidad de construir la República Dominicana los próximos 30 años. De nosotros depende que sea una historia de éxito o que en 30 años, siendo lo que estábamos adelante en Latinoamérica y en gran parte del mundo, pasemos a estar donde está Haití hoy, en la cola. Así que a ponernos las pilas. Con estas participaciones cerramos nuestro panel, así que agradecemos a estas 3 estrellas de la política dominicana.